El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Ya está usted en el tema sobre la mesa. Nos da mucho gusto que nos acompañe de nueva cuenta este fin de semana, es inicio de fin de semana. Y saludo con mucho gusto a Víctor Hugo Hernández, que estaremos juntos analizando este tema que, bueno, siempre buscamos un tema de coyuntura que desde luego podamos analizar con usted. Y hoy vamos a hablar sobre corrupción. Sí, me parece que sigue siendo oportuno hablar de corrupción, de esta lucha contra la corrupción en el mundo, y que mañana, por cierto, este día 9 de diciembre, se conmemora el Día de la Lucha contra la Corrupción. Andamos mal, andamos mal, muy mal en muchos puntos, en muchas partes atrasadas, y además, como lo ha dicho Víctor en muchas ocasiones en este mismo tema sobre la mesa, acompañada de la impunidad, que eso es lo que hace que las cosas en este sentido pesen. Víctor, ¿cómo estás? Perfecto, Raúl, y sí, ni duda cabe, y mira lo que son las cosas, se da en el contexto de la entrega de este funcionario de Segalmex, o exfuncionario de Segalmex, y que nos deja, híjole, yo no sé, Raúl, cuando un personaje de esta naturaleza se entrega y queda a todas luces claro que no lo andaban buscando, porque este hombre estaba en la Ciudad de México, había órdenes supuestamente de aprehensión hasta en el extranjero, y se supone que había todo un operativo por parte de la Fiscalía para encontrarlo en quién sabe qué partes del mundo o del país. Resulta que el hombre estaba cómodamente asentado en la Ciudad de México, y esto es una pena, es una vergüenza. Ahora se entrega. Para un hombre con esta malicia, con este colmillo, como ya sabemos que es finalmente Ignacio Valle y sus personajes que le acompañan, la verdad lo que menos puedes esperar es sentimientos de culpa o de inocencia, ¿no? O de cansancio. Aquí hay un plan con maña que aún no alcanzo a entender, pero que me lleva a deducir muchas cosas que ya te las comentaré una vez que tú hagas tu comentario que sí. Sigue. A ver, ¿a qué te refieres? Porque vale la pena desde luego dar el marco. Sí, a la entrega que hizo René Gavira Segreste, que acudió a la Fiscalía General de la República y ahí fue detenido, ¿sí? Y bueno, el gobierno lo señala. ¿Está viendo usted las imágenes? Este es el hombre que ayer se entregó ante la Fiscalía General de la República, un hombre cercano, muy cercano desde luego a Ignacio Valle, el amigo del presidente, y estas fotos que estamos viendo, bueno, pues son precisamente de este exfuncionario. Pero, a ver, vamos tratando de entender de qué tamaño fue este desfalco que ha sido catalogado, Víctor, como la estafa maestra del sexenio del presidente López Obrador, y que bueno, ya se entregó este sujeto, que lo está viendo usted, era el exdirector de finanzas de Segalmex. Qué ironía, qué ironía. Vamos a tratar de desmenuzar. En esta administración, cuando llega el presidente López Obrador, sí, nombra a su amigo, como siempre sucede, a Ignacio Ovalle Fernández. Lo nombra como el director de Segalmex. Fíjate qué ironía, Víctor. Seguridad Alimentaria Mexicana. Eso es lo que duele. Esas son las cosas que duelen, que son de estas funciones que tendrían un gran fin social y de ayuda, porque a partir de Segalmex, que viene sustituyendo lo que era la CONASUPO, sí, de antes, a Liconza de antes, y que de alguna forma pues garantiza los precios de garantía, garantiza que, también, haya acceso. Raúl, que te interrumpa, que sí, también lleva un fuerte tufo de corrupción. Tú recordarás en ese periodo de los Salinas, ¿te acuerdas? Sí, claro. A ver, es que esas son las cosas incongruentes de este gobierno. ¿Sí? Ignacio Valle trabajó con Raúl Salinas de Gortari, el Rata, el hermano de Carlos Salinas, del expresidente, involucrado en tranzas en CONASUPO, cuando se compró leche y contaminada de radiación, ¿te acuerdas? Bueno, este sujeto, claro, Ignacio Valle, ya era en aquel entonces funcionario de CONASUPO. El presidente López Obrador, sí, que a lo mejor un hombre de buena fe, y así quiero pensarlo, bueno, contrata a esta persona que está viendo usted, a Ignacio Valle, el de las tranzas de CONASUPO con Salinas, y lo contrata como director de Segalmex. Y ya sabes, empezaron las maniobras, ¿sí?
a falsear la información, a hacer compras fantasma, dar de alta empresas que no existían, hacer compras de azúcar que nunca se entregó, compraban garrafones de agua que nunca se entregaron, se perdieron los estados contables y un sinfín de raterías y de irregularidades. La función pública, cuando todavía estaba la anterior secretaria, hizo algunas observaciones. La Auditoría Superior de la Federación, perdón que me refiera así, sí, pero el señor Colmenares, que era el auditor, sí, resulta que tenía que auditar a su hermano, que también era funcionario de Segalmex. O sea, una red de tranzas, sí, horrible. Y que, bueno, se fue considerada, sí, la estafa maestra más grande. A ver, la estafa con Rosario Robles, con Peña Nieto, fue de 7,000 millones de pesos, lo que se robaron, lo que desviaron. Esa de Segalmex puede alcanzar los 15,000 millones de pesos. Las cifras varían. Pero bueno, esto es lo que la auditoría encontró. También la Secretaría de la Función Pública encontró, sí, y pues el director de finanzas, que aparentemente era el que manejaba todo, resulta, bueno, hasta invirtió 1,000 millones de pesos en la bolsa, Víctor. Dinero público. O sea, fíjate, Raúl, verdad, que un desfalco de este tamaño a mí se me antoja un tanto muy difícil poderlo haber hecho nada más en corto y con un grupo de delincuentes de cuello blanco. La manera como este personaje se entrega, al que hablábamos hace un momento, René Gaviria, lo extraño de que no haya sido detenido en tiempo y forma y que haya mantenido un velo de impunidad durante mucho tiempo, las mismas palabras del presidente que de algún modo lo exonera y habla de ellos como gente que fue engañada, todo eso te lleva a sospechar que aquí hay mucho mar de fondo, mucho mar de fondo, y que no sabemos hasta dónde puede haber llegado toda esta estela de corrupción. Por eso va a ser una prueba muy dura para este sexenio, para este gobierno, va a ser una prueba de fuego, ver si realmente llegan hasta el fondo de la aclaración de estos hechos, porque si aquí hay un complot más grande, va a acabar de nueva cuenta en un carpetazo o en un perdón presidencial o en un perdón del sistema. Mira, hay que estar atentos. Déjame dar un dato. A ver, estamos hablando de uno de los fraudes más importantes. Sin embargo, este señor Gavira está detenido por una defraudación fiscal por 2 millones de pesos. Es decir, porque no pagó 2 millones de pesos de impuestos. No por los 17,000 millones. ¿Sí? Tiene otra denuncia de 140 millones de pesos, ¿sí? Pero la verdad es que, a ver, si es por defraudación fiscal por 2 millones de pesos, pues a lo mejor resulta que a lo mejor lo paga y hasta le pedimos perdón al final. Exacto, sí. Pero lo que es más molesto dentro de los actos de corrupción es que a Ignacio Valle, al que era el director, el presidente lo saca del conflicto, lo saca de Segalmex y lo manda a la Secretaría de Gobernación con un cargo como director del Instituto Nacional para el Federalismo y los Municipios. Hazme el favor. O sea, todavía de que fue un tipo inepto, corrupto, ¿sí? El presidente lo saca y lo manda a otra dependencia donde no provoque daños. O sea, eso me parece que son de las cosas, de las incongruencias graves. Hoy el presidente decía que es el único caso de corrupción que reconoce. Híjole, a ver, yo hice una listita ahorita rápida. Los diezmos de Delfina, el uso de recursos públicos y de los empleados de la Fiscalía, del actual fiscal Hertz Manero, en contra de su pues, sobrina, ¿sí? Y contra la familia de su hermano. Los desfalcos que hubo en el instituto para devolverle al pueblo lo robado. ¿Te acuerdas que el director dijo, pues no sé qué pasó, pero pues se robaron las joyas y se... O sea, a ver, pero dice el presidente que solamente Segalmex es el único caso de corrupción que reconoce. El tema de, bueno, CONADE, ¿sí? Documentado,
señalado por la auditoría, no por los enemigos, CONADE. El tema, bueno, que quedó pendiente, que no se ha resuelto, que es el tema de Odebrecht, que no es de esta administración, pero que sí ese sexenio tiene que darle seguimiento, ¿sí? Los contratos millonarios a Carlos Lomelí, ¿sí?, en Jalisco, a pesar de que era funcionario, le seguían comprando con un conflicto de interés evidente. En fin, hay una serie de... Y bueno, el tema de la Casa Gris, el tema de los hermanos, en fin. Pero familia. Me parece que de alguna forma el tema de la corrupción, a pesar de que fue el principal lema de la campaña del presidente López Obrador, queda de ver. Ahora, qué bueno que se entregó este señor. Ahora hay que recuperar el dinero, romper los procesos. ¿Quiénes fueron involucrados? Como tú dices, no se trata de una, dos o tres personas. El tener empresas fachada. Una señora, es el caso, y yo invito a la gente a ver todo este reportaje Mexicanos contra la Corrupción, donde viene Segalmex. Si todas estas historias de una mujer que le debe a la tienda departamental más de 3,000 pesos, pero era beneficiada, Víctor, con millones a través de una empresa fachada que se le pagaban más de 300 millones de pesos a una mujer que ni enterada sabe o no sabía que ella era la apoderada de una empresa que estaba recibiendo millones de pesos. Fíjate que hay dos elementos que yo creo que vamos a tener que seguir investigando mucho y aprendiendo mucho de dos figuras que parece que están hechas para la corrupción. La presencia de las empresas fantasmas, que es una constante, que aparece en muchos casos y en muchas dependencias, empresas proveedoras que surgieron durante este sexenio, que no tienen ni una dirección física real, en donde muchas veces hay amigos de amigos de amigos involucrados, esa es una, y las famosas asignaciones directas, Raúl, que también es otra manera de hacer corrupción. O sea, entregar directamente bajo el pretexto de que hay una urgencia de cualquier tipo, entregar directamente la concesión para que alguien haga, y que curiosamente es alguien que hace mucho negocio. Esas son dos figuras que han enmarcado mucho la estructura de gobierno, no solo de anteriores, pero que se han mantenido en ese sexenio. Sí, eso tienes toda la razón. Esta forma de hacer asignaciones directas, es decir, evitar la licitación, que en cierta forma la licitación te obliga a presentar por lo menos que haya 3 empresas participando, que se pueda competir con un precio de un producto, de un servicio. O sea, la licitación en cierta forma te garantizaría que por lo menos va a ser más difícil que se pueda hacer una tranza, aunque la hacen, se ponen de acuerdo, es una misma empresa, presentan a 3 del mismo negocio, y de esta forma se ¿Queda en familia o quedan entre amigos? Queda entre amigos y siguen las tranzas, pero en este sexenio el 80% de las licitaciones o de las compras que hace el gobierno han sido por asignación directa. ¿Por qué? ¿Sí? No es un asunto de conseguir la mejor ventaja, no es un asunto también de tener el mejor precio. Lamentablemente lo que hemos visto con las imágenes y también con los audios que ayer se presentaba del amigo del hijo de López Obrador, ¿sí?, donde pues acomodan las cosas para que ellos sean los beneficiados en las compras directas, no se licita. Y además, bueno, el clásico moche, regresando los recursos o parte de esos recursos directamente a quien hizo la compra o quien ordenó la compra. Ese es el cuento de nunca acabar. Decía Jorge Alatorre, del Sistema Nacional Anticorrupción, es que mientras no se fortalezcan los sistemas nacionales y los sistemas estatales anticorrupción y sigan desde luego, pues, simulando los gobernadores y el gobierno federal de que se lucha contra la corrupción, pero no se dan las herramientas ni los recursos necesarios para fortalecer esta vigilancia, pues lamentablemente seguiremos viendo este tipo de raterías, de tranzas, de abusos del uso del dinero público con muy pocos resultados.
Sí, Raúl, la impunidad tiene muchas variantes y vertientes. Una es, obviamente, el ocultamiento del caso, la ignorancia y el no saber que se hizo eso, y obviamente el enriquecimiento de no pocos personajes de la vida pública. Y la otra es luego la falsa denuncia, que es una especie como de decir, ya denunciamos y ya se inició una investigación, que casi siempre son investigaciones que pasan tiempo y se van diluyendo, hasta que un día quedan en absolutamente nada. Y así vemos personajes como la señora Rosario Robles y otros tantos que finalmente fueron responsables del saqueo al erario de cantidades enormes de dinero y que al final del día obtienen su libertad, vuelven a la vida pública y todo queda en olvido, menos aparece el dinero. Eso es lo que nunca aparece y nunca se sabe dónde quedó. Porque al tiempo un escándalo cubre a otro y aparece otro escándalo, y esa es la triste historia de este país y la historia de la corrupción. Y hay que recordar, y termino con eso, ¿sí? Gracias, termino con esto. ¿Por qué es grave la corrupción? Ayer lo decíamos y lo voy a repasar, mencionarlo. Primero, la corrupción socava las democracias, socava las instituciones, pervierte el Estado de Derecho, crea inestabilidad social, política, económica, frena el crecimiento de un país, agrava la desigualdad en la pobreza y desde luego erosiona la confianza, que es algo que lamentablemente tiene un efecto muy importante. Cuando no tienes confianza, porque ya asumimos, es que este político, es un ratero, es que el gobierno simplemente roba, erosiona la confianza y eso es grave. Víctor. También otro agravante. Son ejemplos, malos ejemplos que cunden y se vuelven a repetir hasta el infinito bajo la premisa, si ellos lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Si aquí nadie paga por este tipo de crímenes. Gracias, Víctor. Te mando un saludo, Raúl. Que tengas buen fin de semana y usted que nos ve aquí en el Tema Sobre la Mesa, lo invito a escuchar este podcast en las diferentes plataformas que aparecen ahí en su pantalla. Muchas gracias, descanse el fin de semana y nos escuchamos el próximo lunes.